Bienvenida a la increíble sensación de venirse arriba, un podcast hecho por y para mujeres donde encontrarás una comunidad donde ser escuchada y empoderarte. ¿Te has planteado alguna vez que tener tu propio podcast puede ser un vehículo para empoderarte? Nuestra invitada de hoy es la persona perfecta para desvelarnos los misterios del podcasting femenino. Hoy tenemos con nosotros a María Santonja. Soy Curry Morales y hoy seré la encargada de conducir esta entrevista junto con mi compañera Susana Mancini. Quiero darles, por tanto, la bienvenida. Hola María, hola Susana, ¿cómo estáis? Hola, encantada de pasar este ratito conversando con vosotras. Pues yo ni te cuento, vamos. Es decir, yo nerviosa y emocionada, ¿no? Primero, por una parte, por tener a María, que es podcaster, ¿no? Y entonces como, subidón. Y por otra, porque es mi primera entrevista con Curry. ¿Verdad? Y mira que llevamos ya casi... Fíjate, de 36 y no hemos coincidido. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte! Es verdad, pues nada, me hace mucha ilusión. Muchas gracias, Susana, pues a mí también me hace ilusión. Mira, por recordármelo, claro que sí. Bueno, Susana, antes de empezar, si quieres, nos recuerdas estas cosas importantes que María va a entender que para los podcasts es muy, muy importante recordar. Venga. Muy bien. Exacto, que es muy importante para nosotras pues que se suscriban, ¿no? A lo que nosotros llamamos plataformas podcásticas y así no se pierdan pues que cada miércoles sacamos nuestro nuevo episodio. También nos gusta que nos evalúen, ¿no? Que nos pongan esas estrellitas para saber qué capítulos, qué episodios les gustan más, si son más las entrevistas, los magazines, y también porque pues, es la manera que tienen, ¿no? de posicionarnos también dentro de estas plataformas y que otras mujeres nos puedan descubrir y puedan disfrutar de invitadas como María. Y por último, la newsletter, si quieren suscribir, porque siempre damos un contenido extra cada mes. Y creo que además se hace con mucho cariño y mucha dedicación esa newsletter y tiene unos textos pues, que son agradables también de leer. Perfecto, Susana. Compartir es vivir. Esta es la clave, para nosotras por lo menos. Bueno, pues sin más dilación paso a presentaros a nuestra invitada. Os cuento que María Santonja, si no la conocéis, casi es imperdonable, os lo digo, es podcaster, es productora de podcast. Ella es una mujer que sabe del poder que tienen las ondas para que las personas, no las mujeres solo, encuentren su propia voz y lleguen al corazón de esa audiencia. Dicen los que han trabajado con ella que María es de las que más sabe de podcast en España y también la que mejor enseña, que eso es muy importante para nosotros. Comenzó haciendo podcast en el 2013 y desde entonces no se ha separado de los micrófonos. Era inevitable que esta mujer de voz vibrante y sonora, lo vais a escuchar ahora, consiguiera una estatuilla al mejor podcaster española. Así que no quiero ni deciros lo nerviosas, lo emocionadas, lo afortunadas que nos sentimos de contar con ella en la increíble sensación y de que se haya venido arriba con nosotros. Esto solo es un currículum, ¿vale? No es muy importante, lo importante es lo que viene ahora, que le vamos a sacar hasta los higadillos, ya se lo dijimos el día de la preentrevista. Así que, hola María, muchísimas gracias por venirte arriba con nosotras en este ratito. Nada, gracias por esa presentación tan bonita y me podéis sacar los higadillos y lo que haga falta. Pues yo, siempre empezamos por lo mismo, pero a mí me encanta esta pregunta, es ¿quién es María Santonja y cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál es tu historia? Uy, qué difícil, ¿no? Eso de definirse y de la identidad. Yo creo que lo que soy es una persona bastante inquieta y curiosa y con ganas de aprender, que creo que en realidad desde siempre me ha gustado mucho la comunicación y bueno, eso me ha llevado a ir tocando diferentes palos que luego en realidad se han aunado para que me acabe dedicando a lo que me dedico, porque estudié comunicación audiovisual porque me gustaba el cine y las series, pero ahí empecé a ver otras partes de la comunicación como es la radio. Me dediqué también al marketing online, tocando toda esta parte digital tan poderosa, ¿no? Que es una herramienta fantástica que al final también tiene mucho que ver con el podcast. Y empecé haciendo podcast de manera amateur hasta que se acabó convirtiendo en mi profesión y lo utilizo como herramienta para ayudar también, sobre todo, a otras mujeres a que puedan hacer su podcast, porque creo que es una herramienta fantástica, sobre todo para emprendedoras, y es algo que a mí me motiva mucho.
Pues justo eso es lo que te queríamos preguntar, porque sabíamos que esto había empezado, pues eso, con un grupo de amigos, ¿no? Amateur, comentando pelis, series. ¿Cómo es ese paso de pasar de un hobby a hacer de ello una profesión, María? Pues es algo muy, muy progresivo, no, ni siquiera es algo deliberado. Inicialmente es un hobby sin ninguna pretensión de nada más que pasárnoslo bien, que compartir nuestra afición, pero progresivamente pues vamos aprendiendo. Una cosa muy buena que tiene el podcast es que te permite aprender en varias vías. Por un lado, de eso de lo que hablas, te puede hacer especialista de esa temática de tu podcast, pero también te da otras habilidades como, por ejemplo, tener muchas más tablas para hablar, para defender un contenido o bueno, pues para hacer networking, otras muchas cosas. Entonces, todo vino un poco de la mano porque a raíz de yo estar haciendo el podcast de cine y series conocí a mucha gente, pude embarcarme en proyectos hablando de estas temáticas. A partir de ahí también yo al trabajar en una agencia de marketing online conseguí las herramientas para decidirme a montar un proyecto también de emprendimiento que en ese momento o sea, tenía un podcast como herramienta de comunicación, pero no era un proyecto de emprendimiento de podcasting, era de educación con una muy buena amiga mía. Y entonces ahí lo que yo sí tenía claro es que yo quería tener algo propio, ¿no? Y vi que tenía como varias herramientas. Entonces sí que dejé el trabajo en esta agencia, monté este primer proyecto que digo que no era especialmente de podcast, pero en paralelo pues surgían muchas iniciativas que iban siendo pequeñas cosas pero ya profesionales dentro del mundo del podcast. Y ahí es cuando vi que tenía un sentido, ¿no? Va a apostar por eso, a pues trabajar mi marca personal sobre todo en esta parte de ayuda o externalización de servicios de podcasting para mujeres y después mucho más tarde montar lo que es una productora cuando ya la industria en España se consolidó y empezaron a llegar plataformas de podcast que querían contenidos originales, también las marcas empezaron a apostar, pues ahí hice como la otra pata, ¿no? Porque María tiene dos patas, María Santonja, que es esta parte más de asesoramiento para mujeres, y luego Ecosmedia, que es la productora que tengo junto con mis dos socios, Miguel Pastor y Francis Arrabal, más dedicada a las grandes empresas. Entonces, ya te digo, todo esto que te cuentas en unos minutos fue una cosa de pues unos 5 o 6 años, ¿no? Poco a poco de ir llegando al punto en el que estamos ahora. Claro. A ver, quería preguntarte una pregunta que es así como, estamos hablando de podcast, de podcasting y demás, pero igual nosotras que también tenemos nuestro canal de YouTube, ¿vale? Igual nos están viendo por esa vía, igual no saben, sí, igual no saben qué es un podcast y por qué deberíamos escuchar podcast, ¿no? El porqué de... bueno, no me voy a adelantar, que te voy a hacer ya otra pregunta. Dale. Vale. El por qué. Pues, sí. a ver, un podcast tenemos como la definición más tradicional, que sería un programa de audio que se sube en alguna plataforma en internet, se genera un archivo RSS, que es el que permite una suscripción a ese podcast que irá actualizándose de forma periódica, y gracias a este archivo pues nosotros recibiremos esas actualizaciones. Eso es como una descripción un poco más técnica y clásica. Dentro de esa descripción ha variado todo muchísimo, porque hoy en día, por ejemplo, tenemos plataformas que tienen lo que llaman podcast en privado. Entonces ya no tendrías esa opción de suscripción con el archivo RSS. Para mí, entrar en ese debate de si es podcast o no es podcast, pues me parece un poco absurdo. Para mí lo que define un podcast es un contenido que se hace expresamente para ser consumido en formato podcast. Ahí dejaríamos fuera los programas de radio que se enlatan, que digamos que utilizan el formato pero no son programas pensados para podcast. Pues un contenido que está pensado específicamente para el formato podcast, que se publica de forma periódica en internet y al que te puedes suscribir de alguna manera. Digamos que eso sería un podcast. En el origen, podcast se considera, con esta tecnología RSS, se considera tanto vídeo como audio. Para mí, la parte vídeo ha quedado totalmente fuera, ¿no? En lo que entendemos como podcast, y nos centraríamos en lo que es audio. Y entonces el ¿por qué deberíamos escuchar podcast?
Sí, pues yo, a un buen amigo que se llama Sune, que también es un veterano del podcasting, tiene una frase de estas que dices, madre mía, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, porque me parece muy ilustrativa, y él siempre dice, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero quizá todavía no lo sabe. Y es que al final el podcast es un formato súper cómodo de consumir, porque te permite acceder a mucha información de mucha calidad y que puedes profundizar en los temas, dado las duraciones, que hay duraciones variables, pero en general, al ser palabra hablada, se pueden explicar muy bien los conceptos, pero te permite además alternarlo con otras actividades. Entonces, ahí vencemos a la palabra escrita que te obliga a estar sentado y concentrado en leer, al vídeo que te obliga a estar sentado mirando, y en cambio en el audio podemos estar haciendo un montón de actividades. Entonces, cuando la gente me dice, es que no escucho podcast porque no tengo tiempo, yo digo, es que no me lo creo. Hay un montón de momentos en el día en el que podemos estar simultaneando lo que estemos haciendo con la escucha de un podcast, y nos va a permitir, ¿por qué deberíamos hacerlo? Porque es una maravillosa forma de o bien formarte, o bien entretenerte, o informarte también. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Además, es que enganchan. Sí. O sea, escuchar podcast engancha, y encuentras que muchas veces haciendo ese tipo de actividades que puedes coordinar con ellas, se te hacen más amenas, fregar los platos. Es que cuando no lo tienes Fregar los dices, platos, sí. si yo tuviera un podcast ahora mismo estaba yo mucho mejor ahora. Totalmente. Sí, a mí me ha pasado en la sala de espera del dentista decir, ¡ay, que me he olvidado los auriculares! ¡Socorro! ¿Qué hago ahora? Total. Aquí estaría yo perfectamente, aunque me hagan esperar, yo me pongo a escuchar un podcast y tan ancha, pero sí, ya si me dejo los auriculares me entra un ataque. Opino exactamente lo mismo que tú. Total. Sí. A mí me pasa, bueno, yo siempre con los auriculares estos que nunca tienen batería, bueno, los míos nunca tienen batería, y entonces siempre me pasa eso, ¿no? Entonces, claro, pienso en ponerlo en alto, y entonces así los niños, ¿no? También los van escuchando, porque al final es lo que has dicho, ¿no? Es aprendizaje que te pueden dar, entretenimiento y ese... Si alguien no escucha es porque aún no ha encontrado un podcast de una temática que le interese, que eso sí que pasaba mucho, sobre todo al principio, que teníamos, bueno, hablo del principio de cuando yo empecé y más atrás más aún, había a lo mejor temáticas mucho más limitadas, ¿no? Encontrabas muchos podcasts de tecnología o de videojuegos o de cine, pero a lo mejor no había de maternidad o de empresa o de finanzas. Hoy en día, por suerte, cada vez hay de más temáticas, entonces no puede ser que si tú tienes alguna inquietud de algún hobby o alguna cosa que te fascine, seguro que encuentras algún podcast sobre esa temática que te guste. Este fin de semana estuve viendo a mis tíos. Mi tío está jubilado y siempre le ha encantado el mar, tiene un velero y bueno, él se pasa el día en su barco y es feliz. Y me dijo que había encontrado un podcast de vela que le encantaba porque eran unos que se reunían y contaban, bueno, lo que me explicó que contaban yo no entendí nada porque yo no tengo ni idea de vela, pero me encantó porque hace mucho tiempo yo recuerdo de buscar de esa temática para decir, ay, a ver si le encuentro algo sobre el tema vela para mi tío, y no había. Y él ahora ya se ha encontrado su podcast de vela, o sea, fijaros ya el nivel de concreción Total. que hay, o sea que todo el mundo puede encontrar un podcast de algo que le guste. Totalmente. Entonces nosotras somos, bueno, nos juntamos, realmente somos emprendedoras, ¿no? Todas en la Increíble, y nos juntamos para hacer este proyecto juntas de podcast. Entonces, ¿por qué? Sí, y en nuestro caso seguro que hay muchas oyentes, ¿no? ¿Cuál sería la razón por la cual una marca personal o un proyecto de emprendimiento debería contar con un podcast también? Pues hace unos años la gente no tenía blog, ¿no? Y se hizo como necesario o caímos en la cuenta de las ventajas que tenía un blog. Yo creo que ahora mismo está pasando un poco con los podcasts. Para mí, para una marca personal, es algo que funciona súper bien por varios motivos. Uno, bueno, hay bastantes. Los principales para mí, uno, que te puedes posicionar como un experto en tu sector. Si tú, por ejemplo, eres, no sé, tienes una asesoría que llevas a autónomos, pues si tú tienes un podcast sobre esas temáticas y yo soy autónoma y te escucho, pues voy a decir, ostras, esta persona sí que sabe un montón de esto. Va a ser más fácil que yo acabe
contratándote porque estás mostrándome esa parte de conocimiento y después te ganas esa confianza. Una confianza que es mucho más difícil conseguir en un texto hablado, incluso a veces también con el vídeo, ¿no? Que ya se nos va más la mirada con cosas más superficiales que distraen. No sé, yo creo que la confianza que generas con la voz y poniendo el foco totalmente en lo que estás diciendo en tu discurso y no en otros elementos, hace que para posicionarte como un experto en tu mercado y para ganar esa confianza que va a ayudar a que ese escuchante dé un pasito más y se convierta en un cliente, me parece que en ese sentido el podcast no tiene rival, porque además, si lo pensamos, es verdad que los números de los podcasts a día de hoy no son la panacea, tenemos números mucho más pequeños que otros medios, pero yo siempre digo, vamos a comparar realmente las cosas como son. O sea, en YouTube, cuando apenas has visto unos segundos, se considera una visualización. En Instagram, ¿cuánto tiempo realmente pasamos viendo una publicación? A veces es segundos, ¿no? Pero estamos ahí haciendo scroll a lo loco. En cambio, en un podcast te están escuchando 10, 15 minutos, media hora, una hora. ¿En qué medio pasas tanto tiempo prestándole atención a alguien? En absolutamente ninguno. Entonces, para mí, para marcas personales que tengan sus servicios, sus clientes en Internet, me parece que es la herramienta imprescindible. María, vale, estamos hablando de esto, pero ¿cómo se hace un podcast? Porque ahora ya les hemos abierto el apetito a todos. A los que no tenían ya están locos por hacerlo. Venga, ¿qué hacemos ahora para empezar a tener un podcast? ¿Por dónde empezamos? Pues a mí me gusta decir que hay que empezar con un boli y una libreta o con el ordenador y no pensando en los micros y los cacharros, porque lo primero que tienes que pensar es tu contenido, es qué vas a decir, cada cuánto vas a publicar, cuánto tienes que contar, esos primeros 10 episodios de qué vas a hablar, ¿no? O sea, primero pensar en qué es lo que quieres contar y qué es lo que estratégicamente te interesa más contar para esto que hablamos de posicionar tu marca. Y cuando ya tienes eso claro, ya puedes pasar a la parte técnica, que es la que más le asusta a la gente. Pero hoy en día, de verdad, hay un montón de herramientas muy sencillas de usar, de costes mínimos. Hay micrófonos que están fenomenal. Por 50 euros te puedes tener tu equipo ya para grabar con un micro USB. Y no es tan complicado, pero yo sí que diría eso, primero pensar muy bien qué quieres hacer y luego para la técnica pues buscar una fuente que sea fiable, tampoco volverse loquísimo, a lo mejor en internet hay millones de cosas y a veces lo mucho asusta, ¿no? O acabamos teniendo el análisis por parálisis, ves tanta cosa que dices, socorro, ¿por dónde empiezo? Pues busca una fuente que te parezca fiable. Yo sí que recomiendo tampoco empezar comprándose el super equipo de la muerte, es como el que se va a correr el primer día y se compra unas zapatillas carísimas, pues bueno, sal a correr y luego ya te compras el equipamiento, ¿no? Pues empieza con algo que esté bien para tener una calidad técnica mínima y que sea audible y empieza a grabar, porque también nos da mucho miedo, ¿no? Enfrentarnos al micro, pero a grabar se aprende grabando, o sea, y malo sería que cuando tú lleves 10 episodios o 20 o 50 te escuches los primeros y no te horrorice. Es que de eso se trata. Te tiene que horrorizar porque así significará que has ido mejorando, ¿no? Entonces hay que quitar el miedo a empezar a grabar. Y cuando empezamos a grabar, ¿recomiendas tener un guión? Porque sí saber contenido, pero a nivel de episodio, ¿recomiendas tener un guión, una escaleta preparada? ¿Sí, no? ¿Texto escrito? ¿No? ¿Cómo no perder esta frescura? Muy buena pregunta. Yo siempre recomiendo un modelo un poco mixto. Lo de ir sin guión a mí me parece un error. O sea, Berto Romero y Andreu Buenafuente, que son unos cracks del humor y de la improvisación, se pueden permitir ir sin guión, pero llevan unos años de carrera y son los número uno, ¿no? La mayoría de los mortales no somos eso, entonces no seamos tan osados de decir, yo voy sin guión y aquí soy más chula que nadie. Yo creo que es un error. Uno entre 1000 le saldrá fantástico y tendrá una frescura natural maravillosa, pero eso es uno entre 1000, entonces no nos la juguemos, ¿no? Yo creo que lo mejor es llevar un guión para además ganar seguridad,
habernos hecho nosotros las preguntas previas de qué esperamos de ese episodio y luego tener la capacidad de escucha y de improvisación dentro del episodio, pero teniendo esa red de seguridad. Entonces, un guión escrito literalmente, creo que eso es muy difícil de sostener si no somos súper buenos actores y si hacemos una cosa leída muy larga, pues acaba siendo muy aburrido, porque pensemos que la gente que se dedica a la locución tiene una formación específica para poder hacer eso con un ritmo, para que suene bien, y es muy complicado. Entonces nosotros, como vuelvo a lo de antes, como simples mortales, hacernos un episodio de 10 minutos o media hora leído me parece que es muy difícil que salga bien. Entonces yo recomiendo un modelo mixto, y es lo que habéis hecho vosotras fenomenal, que es tener quizá la entradilla y la despedida escrita con esa pues frase recurrente o bienvenida o ese punto un poco que además suele gustar mucho a los oyentes porque engancha, ¿no? Ya te digo ese sumario, ya te digo lo que puedes esperar de este podcast, incluso puede ser recurrente, que se repita en todos los episodios. Lo mismo para la despedida, si queremos recordar formas de contacto, pues estas frases se pueden tener escritas, pero hablamos de un párrafo al principio y un párrafo al final. Y luego lo que es el guión del programa, pues si estamos hablando de que va a ser una entrevista o va a ser una conversación o va a ser un magazine que va a ser una palabra hablada, que es la mayoría de podcasts que vamos a hacer, pues tener una escaleta, no un guión escrito, sino tener, pues si tenemos preguntas, si tenemos datos que no queremos decir mal, tenerlos anotados. No sé, yo por ejemplo cuando hablaba de cine y series, pues yo no tengo en la cabeza los nombres de los directores y del año que se ha publicado y de la plataforma en la que está, pues me apunto eso, o me apunto, pues vamos a hablar primero de esta película y luego de esta y luego de esta, pero no me apunto exactamente, incluso me puedo poner palabras clave de decir, me ha gustado el montaje, pero no me apunto exactamente qué voy a decir del montaje, sino esos puntos que vamos a tratar y esos conceptos o datos clave que no queremos que se nos pasen. Para mí esa es la mejor opción para ir tranquilo y con seguridad. Que parece todo súper fácil, ¿te das cuenta, Susana? Sí, cuando es lo maravilloso. dice, oye. Lo dice yo a pris juntillas, como si fuera el Padre vosotras Nuestro. Es lo que estáis haciendo realmente, o sea que ahí como si fenomenal. fuera el Padre Nuestro. Vale, pues ya tenemos nuestro proyecto podcástico. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategia seguimos para darlo a conocer? ¿Qué tendríamos que hacer, María? Pues esta es la parte difícil, porque es lo que hablábamos de que cada vez hay más podcasts, los oyentes, pues cada vez hay más oyentes, pero sigue sin haber una masa grandísima. Entonces, lo primero es distribuirlo en plataformas, en cuantas más, mejor, porque al final pues hay gente que usa diferentes lugares para escuchar podcast y si estamos ahí, pues nos encontrarán. Entonces sí, nuestro podcast va a estar en abierto, que no va a ser un podcast exclusivo de una plataforma. Si decidimos que esté en abierto, en cuantos más sitios, mejor. Incluso en cosas que no sean podcast, como lo que hacéis vosotras, ¿no? Subirlo a YouTube, subirlo a IGTV. Al final lo que queremos es que llegue nuestro mensaje, nos da igual por dónde esté. Entonces yo creo que la distribución es fundamental. Luego comunicarlo, aprovechar todas las herramientas que nosotros ya tengamos de nuestras redes propias o de nuestra empresa o de comunidades en las que participemos. Y una tercera parte que no se suele hacer, pero a veces es invertir también. Porque nadie esperaría montar una web y decir, bueno, aquí me cruzo de brazos y que vengan un montón de visitas. No suele pasar así, o bien contratamos a un experto en SEO para que nos la posicione, o bien pagamos anuncios o demás. Entonces, en un podcast la gente no suele invertir, pero puede ser interesante llegar a invertir para hacer algún lanzamiento. ¿Y dónde tendríamos que hacer esa inversión en publicidad? Entiendo, evidentemente. Sí. Pero ¿en qué canales sería lo ideal? Pues aquí dependerá en qué canales crees que va a estar tu audiencia, ¿no? Porque depende del podcast, de tu temática, tú vas a pensar quién es tu público potencial y a lo mejor es más consumidor de Instagram, pero a lo mejor es de Facebook o a lo mejor es de LinkedIn porque es un perfil más empresarial. Entonces, depende, te va a interesar en alguna de estas redes sociales o te puede interesar en Google o te puede interesar en Spotify, dentro de Spotify, hacer una propia cuña para que se anuncie tu podcast. Va a depender de quién son tus oyentes y dónde tú piensas que están. Eso te quería preguntar, si en las plataformas de podcast también se podía uno publicitar, que es algo que no...
La mayoría de plataformas tienen destacados, pero son editoriales, lo que significa que no se compran. Hay una persona que hace curación de contenidos y decide esto lo saco, esto no. Es otra estrategia muy interesante para hacer, de hacer un poco tu trabajo de jefe de prensa o relaciones públicas para intentar esos destacados. Pero sí que hay algunos planes de como para que se destaquen dentro de, por ejemplo, iVoox. En Spotify en sí no es que tengas un plan de destacado premium, pero tú podrías hacer publicidad dentro de iVoox igual que lo hace Coca-Cola o Repsol, ¿no? O sea, Vale. igual que una marca que está anunciando su producto, tú podrías ser una marca que anuncia su producto, que es su podcast, pero digamos que no va por la vía de dentro del apartado de podcast de Spotify que lo destaca, sino que tú, igual que tienes un manager de ads de Facebook, pues entrarías en el de Spotify o en Spreaker o hay varias opciones. ¿Y cuánto tarda más o menos un podcast en crecer, en ser visible y que sea conocido? Uy, qué difícil. Pues no te sé decir, pero está claro que hasta que no tienes unos cuantos episodios, o sea, no va a pasar en el episodio 2, ¿sabes? No te sé decir si será en el 10, en el 20 o en el 50, pero desde luego no en el 2, pero aquí yo hago mucho el paralelismo con otros medios. Tampoco esperarías publicar 2 posts en un blog y que de repente lo hayas petado, o 2 fotitos en Instagram y decir, ya está. O sea, casi todos los medios en internet requieren mucha constancia y bastante tiempo. O sea, no... Pero eso te lo puedo decir... Lo que pasa es que siempre vemos los resultados finales, ¿no? Vemos a ese Instagramer que tiene un montón de seguidores, pero dices, bueno, pero esta persona ¿cuándo empezó? Pues es que hace 5 años que está publicando todos los días. Bueno, pues... Entonces no podemos comparar, entonces es difícil decirte, pero porque va a depender mucho de los casos, pero sí que lleva un tiempo, no es algo que vaya a ser inmediato. Por eso quizá tener unas pretensiones como económicas desde el primer momento nos puede llevar a frustrarnos. Yo creo que lo principal es si lo hacemos por hobby, disfrutar, y si lo hacemos con una visión más, pues eso, para nuestro emprendimiento, verlo como otro canal más, igual que lo hacemos con Instagram y demás, que va a ir creciendo poco a poco y que posiblemente va a ser un goteo poquito a poco de gente que nos vaya a descubrir por ahí y que puntualmente se convierta luego en cliente. Pero va a ser un trabajo de bastante tiempo. A veces soy un poco Grinch, pero es que creo que hay que bajar también las expectativas. Sí, totalmente. Porque a veces, bueno, es que es lo que has dicho, ¿no? Que parece que hagas 2 cosas y ya eres, bueno, y también lo que has dicho antes, ¿no? Que somos mortales y igual uno triunfa con 3 fotos o con 3 episodios y los 1000 restantes pues tenemos que hacer, iba a decir 10 temporadas, pero no me va a pasar 3 temporadas, no sé. Claro, no, y luego también... ¿Qué entendemos por éxito? Porque muchas veces tampoco nos va a hacer falta ser nosotros el número 1. No, necesitamos ir consolidando una comunidad, aunque sea pequeñita, que sea afín a nosotros, que sea fiel y que nos va a servir para nuestro proyecto y nuestro objetivo. O sea, no nos hace falta ser el podcaster número 1, igual que a la mayoría de gente, pues trabajamos a lo mejor en Instagram, por decir algo, o YouTube, y no nos hace falta ser, yo qué sé, ¿sabes? Ibai, el Rubius, no sé, por decir nombres de streamers, o sea, sí. Pero tampoco lo necesitas. Entonces, no hace falta tampoco llegar a esos números, no es necesario tampoco. María, te voy a preguntar una cosa que seguro no te han preguntado nunca, vamos, seguro que no te la han preguntado nunca. Hemos creado el podcast, hemos grabado ya, nos hemos hecho nuestras escaletas, hemos grabado nuestros episodios, hemos empezado ya a generar visibilidad. ¿Cuántas descargas de escucha serían las ideales para pensar que estamos teniendo ese éxito del que estábamos hablando, ¿verdad? No de hacernos millonarios, sino de saber que estamos en el buen camino? ¿Existe algo en lo que tener una referencia? ¿Existe algo? Bueno, yo creo que lo primero es también ver nuestra progresión, o sea, que la comparación sea con nosotros mismos, de cómo estamos respecto a hace un mes, o a 6 meses, o a un año. Si la tendencia es creciente,
pues estamos haciéndolo bien, ¿no? Si vamos bajando, algo está fallando o no estamos comunicando bien o hay que darle una vuelta al formato y demás. Pero sobre todo la primera comparación tiene que ser con nosotros y ver nuestra tendencia. Es difícil tener datos de como hemos hablado de que los podcasts son multiplataformas, están en muchos sitios, no es como ver YouTube que ves las reproducciones y bueno, te puedes hacer una idea. Aquí no, porque tú puedes ver las reproducciones de iVoox, pero a lo mejor ese podcast está alojado en Spreaker y en realidad su gruesa de escuchas está en Apple Podcasts, entonces no tenemos ni idea, no podemos comparar. Entonces es muy difícil. Yo sí que tengo unos datos que me gusta mucho dar, que dio Libsyn hace, pues ahora ya unos cuantos años, ¿eh? O sea que todo esto hay que ponerlo todo entre comillas, pero al menos tenemos un marco de referencia. Yo creo que son de 2019. Libsyn es un alojamiento de podcast estadounidense y ellos sobre los podcasts que estaban alojados dentro de su plataforma sí sacaron unas estadísticas. Entonces, si queréis os las leo. Y Venga. ellos decían que a los 30 días de publicación de un episodio, si tenías más de 136 descargas, escuchas, ya estás en el 50% de los podcasts. Es decir, la mitad de los podcasts alojados en este alojamiento, a los 30 días de publicar, tenían menos de 136 descargas. Si tienes más de 1100, ya estás en el 20%. Si tienes más de 3200, en el 10%. Más de 7700, en el 5%. Más de 20.000 en el 2% y más de 36.000 en el 1%. Entonces, claro, no nos volvamos locos. O sea, si tenemos en los primeros episodios 200 descargas, 300 descargas, vamos fenomenal. Si vamos creciendo y en unos años, a lo mejor en el primer año hemos acabado con 600, 800, pues es que estamos ya en el 20, estamos ya en el 50% por arriba. Entonces, como digo, esto es una referencia aparte. Estos datos yo los pondría más aún entre paréntesis porque Libsyn está en Estados Unidos, donde hay más oyentes, o sea que en España probablemente estos datos sean menores, pero bueno, nos dan una referencia de que no comparemos con YouTube ni comparemos con otras cosas, que 200 descargas o 300 descargas está muy bien y lo que tenemos que ver es que pues poquito a poco esas 300 se conviertan en 350, en 375 y ir ahí rascando poquito a poco para ir creciendo. Un podcast ya con 1000, 1500 escuchas, a día de hoy es difícil de conseguir, ¿eh? Y una pregunta que me surge así, normalmente, por ejemplo, cuando pasa una temporada, a la temporada siguiente, ¿esas escuchas de la primera temporada irán siempre creciendo o llega un momento en el que un episodio, podríamos decir, cuándo caduca un episodio o es forever? Depende mucho del tipo de podcast. Si es un podcast que está muy ligado a la actualidad, tendrá normalmente un periodo de escucha más corto, porque la gente, que no te creas, que yo me he puesto a escuchar un podcast tipo magazine de cine de años atrás, que me encantaba, ¿no? Decir, madre mía, están hablando de la huelga de guionistas de no sé cuánto. Pero normalmente si está más ligado a la actualidad será más caduco. Si es un contenido más atemporal, por ejemplo un podcast de historia o un podcast de crímenes que van contando esas historias, pues alguien descubrirá el podcast hoy y puede escuchar episodios de hace 2 años perfectamente. Igualmente, para calcular las descargas, fíjate que yo aquí estaba dando el dato de el episodio a 30 días, ¿no? Yo creo que 30 días es un periodo razonable, ¿no? Porque normalmente vamos a tener el pico de descargas al principio de la publicación y luego van a ir bajando. Siempre se va a mantener un poquito de descargas, es decir, siempre va a haber gente que vaya a recuperar episodios anteriores. Por eso también ir haciendo catálogo de nuestro podcast va a hacer que el volumen total de nuestro podcast también crezca. Porque aunque sean escuchitas residuales de todo ese catálogo, van a ir aumentando el grueso. Y si tenemos 10 de catálogo a 10 escuchas, pues tendremos 100, y si tenemos 10 escuchas de 20 episodios tendremos 200, ¿no? Entonces, sobre todo eso, va a depender si es más atemporal o menos, también va a depender de la periodicidad. Normalmente, digamos que cuando un episodio se publica, también otra manera de medirlo es medir cuánto se escucha hasta la publicación del siguiente. Es decir, en un podcast diario, el pico más grande va a ser el del día y al día siguiente ya
tenemos un nuevo episodio en la semana, en un semanal en esa semana, en un quincenal en esa quincena, pero bueno, para ser como un poco más justos, porque no todo el mundo escucha cuando se publica inmediatamente, yo creo que la medida de los 30 días es lo que nos va a dar la idea de lo que se ha escuchado ese episodio, porque más allá de esos 30 días se va a seguir escuchando, pero va a ser residual. Y hemos hablado de redes, de estar en YouTube, en Instagram, Facebook, LinkedIn y demás para promocionar nuestro podcast. Ahora que, bueno, digo ahora, pero ya lleva un tiempo, Twitch también sería una manera de hacer un streaming en directo en nuestro podcast y que se vea así como más en formato radio. Sí, yo es algo que personalmente no lo he explorado mucho, pero sí que he visto compañeros que lo están haciendo, ¿no? Hay herramientas para hacer como directos específicos de podcast. Por ejemplo, en Spreaker tienen una herramienta que se llama Spreaker Studio que te permite hacer como la grabación y emisión en directo con un chat para que la gente pueda interactuar. O sea, existen otras herramientas para hacer emisiones o hace un montón de tiempo a compañeros que lo hacían a través del propio, no sé si era Google Meet o en aquel momento se llamaba de otra manera. O sea, se puede hacer de muchas formas y de hecho yo lo veo interesante para cuando tenemos una comunidad, ¿no? A lo mejor que eso sea como un extra para nuestra comunidad, a lo mejor no tanto el abrirlo a todo el mundo, porque luego es verdad que en el directo o sea, hay una parte chula del directo que es esa interacción, pero también hablábamos de que una de las ventajas del podcast es poderlo escuchar cuando quieres. Entonces, no tanta gente se va a conectar al directo, pero si tenemos como una comunidad fuerte, puede ser un poco ese punto de reunión o ese extra que les damos. Y ahí puede ser Twitch una herramienta. María, ahora nos toca, ya somos unas máquinas, lo hemos posicionado y estamos teniendo unas escuchas por encima del 20% por lo menos, ¿vale? Venga, porque tampoco vamos a irnos abajo del todo, tampoco se trata, ¿vale? ¿Cómo monetizamos el podcast? ¿Qué herramientas tenemos para monetizarlo? ¿Qué estrategias? ¿Cómo podemos hacer para empezar a monetizar el podcast? Pues lo primero es lo que hemos hablado ya. Es una monetización indirecta, pero es la más sencilla y es que el podcast sea una herramienta de comunicación de nuestra marca personal para vendernos nosotros. O sea, tampoco seamos, que muchas veces pasa, ¿no? Que nosotros no decimos lo que nosotros podemos ofrecer o hacemos, ¿no? Tengo un podcast de interiorismo y luego tengo que decir, oye, pero si quieres que haga tu proyecto de interiorismo, de reforma de tu casa, ¿te ha gustado cómo te explico esto? Contacta aquí, ¿no? Entonces, para mí esa es la forma más fácil porque realmente tú, si ya tienes unos servicios, es promocionarlos ahí y lo que te va llegando, te va llegando. No dependes de si tengo más escuchas o menos. Obviamente, cuanto más gente te escuche, potencialmente más fácil va a ser. Pero igualmente tú puedes empezar desde el día 1 a venderlo. Si tú no tienes unos servicios, también puedes pensarlos, ¿no? Pensar en base a lo que yo tengo en el podcast, ¿qué puedo ofrecer? ¿No? Siempre pensando en productos digitales, cursos, ebooks y demás. El problema con la monetización es que al final va a ir muy ligada a las escuchas. Porque sabemos, ¿no? Todo esto de la tasa de conversión, que pues puede ser un 3, un 2%, un 5% siendo fantásticos. Entonces, si partimos de una base de escuchas pequeña, al final las conversiones van a ser pocas. Por eso hay que, primero, como decías, crecer. Entonces, hay vías, pero hay que sopesar en qué momento nos puede empezar a compensar. Por ejemplo, hacer contenido extra, hacer contenido premium. Podríamos hacer episodios especiales solo para gente que esté suscrita. Por ejemplo, en iVoox tenemos los fans de iVoox, que te permite tener tu feed normal con los episodios y unos solo para suscriptores. O utilizar otras plataformas de micromecenazgo como Patreon o Tipeee, que es europea, donde ofrecer, pues lo que decíamos, pues la charla mensual solo para suscriptores, las tomas falsas, el vídeo solo para suscriptores, episodios. Pero claro, esto nos va a requerir un trabajo extra. Por eso digo que tienes que sopesar en qué momento te va a interesar para el número de personas que crees que van a hacer ese pago. O sea, vender cosas a tu comunidad, micromecenazgo o vender contenido exclusivo del podcast, vender contenido a plataformas
yo no recomendaría vender nuestro podcast entero a una plataforma, porque al final en el abierto es donde nos descubren. Entonces, si no tenemos algo de contenido abierto, pues va a haber un punto en el que, aunque esa gente se haya suscrito para escucharnos en privado, pues habrá tasas de suscripción y nunca va a haber altas nuevas porque ya dejan de descubrirnos. Claro. Yo creo que lo ideal es siempre mantener un equilibrio entre lo que hagamos en abierto y en cerrado, pero podrías hacer otro programa distinto con otro formato y venderlo a alguna plataforma. Hay plataformas como por ejemplo Podimo, que tú puedes tener tu episodio en todas las plataformas, pero que las escuchas que se generan dentro de Podimo a ti te dan un beneficio. Entonces tú podrías estar en todas las plataformas, pero recomendar a tus oyentes que te escuchen en Podimo, porque aunque a ellos les cuesta lo mismo escucharte en Podimo, tú sí que vas a recibir una bonificación por esa escucha. Y luego por último estarían también el tema de los patrocinadores, pero aquí pues volvemos a lo de antes. Las marcas va a depender mucho de lo nicho y lo ligado que estemos a esa marca temáticamente, que se interesen o no, pero al final siempre van a querer números. Va a ser muy difícil que una marca invierta en un podcast que tenga menos de 3.000, 5.000 escuchas. A lo mejor marcas más pequeñas que justo sean súper afines a nosotros puede tener sentido. Yo que sé, me lo invento, pero un podcast de pádel, que es algo como muy específico, a lo mejor solo tiene 800 descargas, pero hay unas raquetas que, jolín, aunque sean 800, es que son 800 que son mi público totalmente, entonces se puede negociar. Tampoco vas a sacar tanto dinero, porque claro, al final lo que tú cobres por ese patrocinio va a ir en proporción a las descargas. Entonces, para mí, volviendo al principio, que me enrollo mucho, creo que lo más fácil es apostar por ti mismo, ¿no? Por tu contenido, por tus productos y crecer, porque el resto va a venir luego. O sea, si tú al final creces, tus números crecen, serás atractivo para que una plataforma te compre un contenido tuyo. O sea, lo que yo digo, Cristina Mitre ahora hace cosas para marcas, hace un montón de cosas porque ella se ha convertido en Cristina Mitre, pero primero ha tenido que ella crearse, ¿no? Entonces, para mí, la apuesta más fuerte está ahí, porque lo otro puede venir luego. Cogiéndote ahora esta parte de Cristina Mitre, ¿no? Que quizás como podcaster es súper conocida. ¿Cuántas mujeres hay en España ahora mismo? Porque ya hemos visto como, yo creo que ya hemos incitado a que en nuestras mujeres... Después de este podcast habrá más. Exacto. Seguro. Nacerán unos cuantos. Y entonces, ¿cuántas mujeres hay actualmente? Pues, como os decía, esto es una cosa que es muy difícil de saber, igual que lo de las descargas. O sea, tendría que ser algún estudio de alguna plataforma que ellos, cuando te registras, pusieras si eres hombre, mujer o no binario y que ellos luego sacaran esos datos, y de momento yo no conozco ninguna que lo haya sacado. Sí tenemos algunos datos de lo que es oyentes, o sea, de oyentes hombres, oyentes mujeres, no tanto de creadoras. De oyentes hay varios estudios, hay uno de Libsyn también que me gusta mucho porque sobre todo lo que se ve es cómo crece, ¿no? Que en 2012 había solo 12,5 de oyentes mujeres y en 2019 ya eran un 40 y seguro que han seguido creciendo. En España, el último estudio que hizo Spotify de hábitos de consumo de 2020 decía que los oyentes eran muy parejos, hombres y mujeres, estaba súper equilibrado. Sí que a partir de los 25 años empezaba como a crecer un poquito en escuchas, en oyentes más masculinos que femeninos, y a partir de 55 era como donde se veía más la diferencia, pero que en general oyentes hay muchos hombres y mujeres, y yo creo que esto es también por lo que hablábamos de las temáticas. En el momento en que se incorporan más creadoras hablando de temáticas que nos interesan a las mujeres, más oyentes hay. Y se retroalimenta, ¿no? Entonces no sabemos los datos de creadoras, pero desde luego si crecen las oyentes mujeres, también crecen las creadoras, porque dices, jolín, si lo hace Cristina, claro, si lo hace Curry, si lo hace Susana, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces,
mi sensación es que cada vez hay más. Y si miramos los rankings de las plataformas, hay muchas en los tops más altos. También quizá porque a veces no tenemos el espacio en otros medios, ¿no? Entonces, aquí sí lo podemos tener y muchas veces ves eso, a Cristina Mitre, a las chicas de Pílica a Cabeza, a Charuca, a un montón de mujeres que están arriba del todo compitiendo con el partidazo de la COPE o con el Nadie sabe nada de la SER. Y eso me parece súper buena noticia. Cuando hablabas de como un poco del miedo, ¿no? También de que si esta lo hace, pues yo a lo mejor también lo podría hacer, ¿no? O lo podría intentar. ¿Qué miedos encuentras tú, que además eres una persona que asesoras, como nos contabas antes, mayoritariamente a mujeres con los podcasts? ¿Qué miedos y qué dificultades encuentras tú en las mujeres cuando quieren adentrarse en este mundo del podcaster? Yo creo que el principal miedo es como un miedo genérico que nos afecta un montón a las mujeres, del síndrome de la impostora total. Muchas veces vienen mujeres a las asesorías que realmente tienen bastante trabajada ya su idea y a veces lo que quieren es que yo les diga que van bien y muchas veces van bien. Obviamente pues lo pulimos porque para eso estoy yo, pero muchas veces es ese punto de que alguien me diga que lo puedo hacer, ¿no? O sea, ese síndrome del impostor total. Y otro miedo es la comparación, ¿no? Realmente el decir, pues es que si fulanita ya hace un podcast fantástico de historia, ¿por qué yo voy a hacer un podcast de historia? Es como, es que no, es que hay muchísima gente que puede hacer un podcast de la misma temática y va a ser distinto el enfoque, tu voz es distinta y lo que tienes que contar tiene un punto de vista único que es el tuyo. Entonces muchas veces como esa comparación desde un punto de vista como muy negativo y también el miedo a la técnica. La técnica como que abruma un montón y yo por eso siempre intento quitarle mucho hierro y al final decir, mira, si es que son 5 cosas que te las pones y si no te interesa la técnica tampoco te va a tener por qué interesar, te apuntas las 4 cosas que tienes que hacer, te pones una chuleta al lado y chimpún, que no hace falta tampoco que seamos, ¿sabes? Es que muchas veces lo que me gusta es grabar, no me gusta editar o no me gusta aprender de cacharros, pues dime qué micro me compro y a lo mejor pues externalizo la edición o si somos varios como es vuestro caso, pues una le gustará más esto y otra cosa. Pero sí, el miedo a la técnica siempre está ahí. Sí, yo creo que ese es inevitable. Lo digo yo que soy la técnica, pero que nos encontramos con eso, ¿no? Que la parte técnica, de hecho, mañana, mañana, pero claro, como este podcast es grabado, con lo cual mañana ya no será mañana, sino que será en el futuro. Pero bueno, que vamos a hablar, ¿no? De la mujer en la tecnología también. Entonces, claro, es que ya has hablado un poco, pero sobre eso, ¿no? De que tenemos mujeres podcasters que hacen contenido para mujeres, ¿no? De estos temas que nos, bueno, pues que son más demandados por mujeres. ¿Nos podrías decir más o menos, o tienes conocimiento, ¿no? De cuáles son los que más demandan las mujeres? Vuelvo a eso, no tenemos por desgracia muchos estudios en podcast todavía a ese nivel de detalle, pero sí que en mi observación, sí que no hace mucho y ahí no os puedo citar la fuente, pero sí que hubo una noticia de, por ejemplo, que las mujeres escuchan muchísimo True Crime. Y sí que si te das cuenta hay un montón de grandes mujeres haciendo temática de género negro en nuestro país y bueno y también en otras lenguas. Entonces, por ejemplo, el True Crime es un género que te puede sorprender, pero por ejemplo gusta mucho a mujeres. Yo sí que sobre todo en estos casi 10 años ya que llevo, sí que he ido viendo como la incorporación de oyentes y mi sensación es que se han incorporado a medida que han encontrado temáticas. Por supuesto había mujeres, pues como estaba yo y otras compañeras que nos gustaba el tema de cine y series, pero había otras temáticas que otras no encontraban, como puede ser tema de maternidad, tema salud. Interesa muchísimo siempre a mujeres, salud, bienestar, tema de estilo de vida, incluso temáticas más sociales como ecología, cambio climático, que son temas que por desgracia nos interesan más a mujeres que a hombres, y toda la parte de emprendimiento con visión femenina
creo que ha tenido un boom total. Y si nos damos cuenta, si pensamos en así grandes tops referentes de podcast en España que han arrastrado a más oyentes y creadoras, pues tendríamos estas patas, ¿no? Tendríamos Cristina Mitre con toda la parte de salud y bienestar, teníamos a Charo Vargas Charuca con toda la parte más de emprendimiento y también un poco estilo de vida, autoconocimiento. Esas temáticas funcionan muy bien. Y maternidad, que en blogs había comunidades súper fuertes en España y poco a poco fueron entrando también a hacer podcast. Por ejemplo, Madresfera, Malas Madres, este tipo de comunidades que han dado el salto también a podcast, creo que han arrastrado pues a todas esas lectoras de blog a convertirse en oyentes de podcast. Sí, sí. Entonces, María, ¿tiene futuro el podcast o qué? ¿Tú cómo lo ves? Tiene mucho futuro. Yo ya os digo que llevo unos años viéndolo cuando todo esto era campo, que digo yo que tenía que explicar cómo se pronunciaba podcast y de unos años a esta parte es una maravilla ver cómo hay gente haciendo contenido chulísimo y valiosísimo y con una calidad brutal desde el momento 1 y un montón de gente demandando el contenido, porque al final vamos todos como pollos sin cabeza y sin tiempo, y es que en eso, lo que decíamos antes, que no tiene rival el podcast, es que gana por goleada. Y yo quiero añadir aquí, bueno, una pregunta que es que me viene aquí y necesito hacértela. A nivel de diferentes lenguas que tenemos en España, o sea, yo soy catalana, ¿no? Catalán, euskera y demás, ¿también hay mundo podcast y también es o necesita como crecer o como somos menos oyentes? Claro, pues mira, es súper buena pregunta. Yo soy valenciana y hablo valenciano, o sea que es un tema que también me gusta un montón y he estado muchas veces haciendo búsquedas y me cuesta mucho encontrar, porque aparte muchas de estas plataformas también son extranjeras y puede que ni siquiera tengan como el filtro de las diferentes lenguas que tenemos en España. Entonces, en el caso del catalán sí que hay algunos podcasts y bastante conocidos, y en gallego euskera he encontrado, pero todo como cosas muy muy puntuales, o sea, no creo que haría falta quizá alguna plataforma más específica para poder ir ahí, porque muchas veces es eso, no tengo el filtro para encontrarlo dentro de una plataforma, entonces se pierden bastante. Y vuelvo, perdóname, Curry, pero es que me ha venido esto de decir, y claro, a nivel de idiomas, ¿no? Claro. También existen. Y vuelvo. El día que nos conocimos dijiste una frase que es que la mejor forma de aprender es escuchar. Entonces nos gustaría saber, pues, qué escucha María Santonja. Uf, madre mía. Pues todo y nada, porque antes sí que era como muy fiel escuchando y ahora pues ya es el caos, ¿no? Porque intento escuchar, por un lado, cosas que me gustan, tengo podcast como que sigo, podcast que voy picoteando por temática y luego pues intento estar al día de todo lo que estrena en plataformas, lo que hace la competencia. Entonces al final es una faena porque encuentro muchas cosas que me gustan, pero luego no puedo seguirlas. Y de hecho estoy suscrita a todas las plataformas para intentar escuchar los originales, que casi siempre consigo escuchar al menos uno de cada. Y luego aparte también tengo una aplicación que yo uso hace muchos años que se llama Pocket Cast, que a mí te permite hacer listas y demás, es la que más me gusta. Entonces, yo qué sé, es que te podría decir 20.000 cosas. O sea, es que si os enseño el podcatcher, pues es que tiene aquí, yo qué sé, de todo un poco. No te puedo decir un título porque es que esto es una locura. Últimamente sí me gusta mucho escuchar toda la parte más de periodismo narrativo, como lo que hace Radio Ambulante, Las Raras. Son unos podcasts muy muy currados a nivel de informativo que me gustan mucho. María, vamos llegando al final del episodio. Tenemos una pregunta que siempre os hacemos, pero fíjate, aunque este episodio estamos grabándolo con tiempo, ahora me ha pasado lo que a Susana, me ha venido, ¿no? Antes de hacerte esa pregunta, sí que me gustaría que, aunque el episodio, como contaba, va a salir un poquito más tarde de esto que te voy a contar, sí me gustaría que me dieras tus impresiones de lo que esperas, por lo menos.
y luego ya veremos a ver lo que pasa, luego si cotejamos o no cotejamos, ¿no? Me gustaría, antes de hacerte la pregunta nuestra última, que siempre es ¿qué significa para ti la increíble sensación de venirse arriba? Me gustaría que la hilaras o que me contaras antes qué esperas de ese pedazo de evento que siempre preparas y que estás a las puertas de sacar dentro de nada. Pues ahora mismo que estoy en la vorágine de toda la organización, lo que espero es que salga todo adelante y salga bien, y sobre todo en una segunda edición, pues el reto es como mínimo mantener el nivel y el interés, ¿no? Que es como la segunda temporada siempre es la difícil, ¿no? Porque en la primera puedes sorprender, puedes llamar la atención, pero que la gente se quede y siga gustándole en la segunda es lo difícil, y con esta segunda edición mi objetivo es ese. Es difícil para mí hacer la programación, intentar traer cosas nuevas, pero nombres top, pero tratar temáticas distintas, pero hay cosas de las que tenemos que seguir hablando. Entonces, sobre todo que la gente vuelva a acudir al evento, que volverá a ser online, y que disfrute y que aprenda. Yo creo que en Podwoman lo que queremos es siempre tener como dos objetivos que tienen que ser simultáneos, que sea algo formativo, que cuando salgas del evento, de haber consumido todas las actividades, tengas más conocimientos de podcast y más herramientas para poder o empezar tu podcast o mejorar, y por otro lado la increíble sensación de venirse arriba. O sea, yo creo que los eventos también funcionan para eso, ¿no? Para darte un chute de energía, motivarte y salir con muchas ganas de comerte el mundo, porque a mí me ha pasado, yo he vivido mucho de todos los eventos de podcasting amateur que se han hecho, y he organizado unas jornadas nacionales de podcast que como digo, las JPod es el evento que se hace a nivel de podcasting, bueno, amateur, y se ha ido introduciendo también el profesional. Y para mí eso era, o sea, el encuentro del año, era reunirte con gente que hace lo mismo que tú, que comparte tu pasión, aprender, y yo después de ese fin de semana volví a mi casa pero revolucionada. Entonces, bueno, como tenemos que hacerlo en digital es un poquito más difícil, porque es verdad que lo presencial para eso siempre es mejor, pero intentar eso, que la gente se motive y siga ilusionándose por este medio. Pues esperamos que te vengas muy, muy, muy arriba, que tengas muchísima suerte. Para nosotros el año pasado fue importante, asistimos a un poquito, estábamos a punto de lanzar, y fue como lo que tú dices, un poquito también de chute de energía, de ver mucha gente y buscar referentes y aprender. Así que muchísimas gracias, María. Hasta aquí nuestra entrevista. Ha sido un enorme placer contar contigo. Eres una experta, nos has dejado locas. Yo me quedaría contigo 3 días aquí, no toda la tarde, sino 3 días. Pero es más, me metería por debajo la alfombra para enterarme de más cosas. Pero ha sido un placer, te agradezco de verdad muchísimo, muchísimo que hayas estado este ratito con nosotras, María. Muchas gracias. Nada, vosotras. A mí siempre que sé hablar de podcast ya veis que no me cuesta, que cojo carrerilla. Y antes de acabarnos así de despedir, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde pueden nuestros oyentes ponerse en contacto contigo? Todas las que se animen a hacer podcast, quizás. Pues la manera más fácil es en mi web, en mariasantonja.com, porque ahí ya tenéis formulario de contacto y las redes sociales y todo lo que hacemos está allí en la web, mariasantonja.com. Perfecto. Muchas gracias, María. Y gracias por concedernos esta entrevista que hemos disfrutado muchísimo. Yo también he disfrutado mucho charlando con vosotras. Qué guay, muchas gracias. Hasta aquí entonces la entrevista de María Santonja, de Curry Morales y Susana Mancini. No te pierdas la entrevista la semana que viene. Tenemos a Teresa Segura, una productora audiovisual, amante de la organización y de la cocina, y que tiene presente escuchar a su cuerpo y su intuición cada día. Te animamos a suscribirte a nuestra newsletter, como siempre, para mantenerte informada, para tener acceso al contenido VIP, para que te puedas descargar el manual de cultura podcástica que con tanto cariño hemos preparado. Recordarte también que este podcast se alimenta de tu opinión, tu feedback, tus estrellitas, y que nos sigues en redes sociales. Estaremos encantadas de verte y escucharte si nos quieres dejar algún comentario. Recuerda que en YouTube también nos ves, que somos, como dice Susana siempre, 5 mujeres de carne y hueso. Así que muchas gracias por la escucha y ha sido un placer. Hasta la semana que viene.